Nunca imaginé que el cumpleaños número 90 de mi abuelo, un evento que debería haber sido pura alegría y celebración familiar, se convertiría en el inicio de mi peor pesadilla. Era una tarde de primavera en Xochimilco, el aire vibraba con el aroma a cempasúchil y la música de mariachi. Mi abuelo, don Ricardo, reía a carcajadas, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos. Un patriarca sí, pero con secretos tan oscuros como las aguas profundas del lago. Yo, Sofía, siempre fui la nieta favorita, la confidente de sus historias de la revolución y sus consejos sobre la vida. Pero esa noche, mientras el pastel de 3 leches era cortado y las risas llenaban el jardín, mi esposo Alejandro se acercó a mí con una expresión que nunca le había visto: pánico puro. Susurró en mi oído con una urgencia que me heló la sangre: nos vamos. Algo está muy, muy mal. Ese susurro fue el detonador. La melodía alegre se distorsionó en mi cabeza, las luces de colores parpadearon como advertencias. ¿Mal? ¿Qué podía estar mal en una fiesta de cumpleaños? Pero la mirada de Alejandro, la forma en que sus ojos buscaban una salida, me dijo que no era una broma. Él, siempre tan tranquilo, tan racional, estaba aterrado. Y yo, ingenuamente, no entendía por qué. Lo que descubrí esa noche, y en los meses siguientes, no solo destrozó mi concepto de familia, sino que me arrastró a un abismo de traición y engaño que jamás creí posible. Todo lo que consideraba cierto, cada recuerdo feliz de mi infancia junto a mi abuelo, se desmoronó como un castillo de arena frente a un tsunami. La persona que más admiraba resultó ser alguien que yo no conocía en absoluto. Esta no es solo una historia de venganza. Es la crónica de cómo una mujer común, yo, Sofía, se vio obligada a desenterrar verdades enterradas por décadas, a confrontar a los suyos y a luchar por la justicia cuando todo el mundo parecía querer mantener el silencio. Es la historia de cómo el amor se transforma en resentimiento, la confianza en traición y la ingenuidad en una obsesión inquebrantable por la verdad. ¿Te atreves a conocer los secretos que mi abuelo guardó celosamente? ¿Estás listo para ver cómo la lealtad familiar se rompe en 1000 pedazos por la ambición y la oscuridad? Porque lo que te voy a contar no solo te dejará sin aliento, sino que te hará cuestionar cada relación que tienes. Mi vida cambió para siempre esa noche de cumpleaños, y la tuya podría cambiar también al escuchar esta historia. Prepárate, porque esta es la verdad detrás de la fachada, la cruda realidad que se escondía bajo la piel de mi familia. Y te prometo que lo que viene a continuación te hará comprender por qué no tuve más opción que buscar justicia, cueste lo que cueste. El sol de la tarde se filtraba por las persianas de la casa de mi abuelo, pintando el polvo suspendido en el aire con tonos dorados. Un silencio espeso se había instalado en la sala, roto solo por el murmullo de las conversaciones y el tintineo ocasional de los vasos. Era el cumpleaños número 90 del abuelo, una celebración que se sentía más como un velorio silencioso. Mi esposo Ricardo me apretó la mano bajo la mesa, su pulgar trazando círculos nerviosos sobre mi piel. Su mirada se encontró con la mía, una mezcla de preocupación y una urgencia que no lograba descifrar. Habíamos llegado a la Ciudad de México hacía apenas unas horas, directamente del aeropuerto, sin tiempo para deshacer maletas. La invitación de mi madre había sido insistente, casi desesperada. Tienes que venir, Sofía. Es el abuelo. No sabemos cuánto tiempo más. Su voz se había quebrado al fin, al de la llamada. Siempre habíamos sido una familia unida, o eso creía yo. Las reuniones familiares eran ruidosas, llenas de risas y el aroma a mole de la abuela. Pero hoy la atmósfera era diferente. Una tensión palpable flotaba en el ambiente, más densa que la humedad del aire. Mi abuelo, un hombre que siempre había sido el roble de nuestra familia, estaba sentado en su sillón favorito, la mirada perdida en algún punto más allá de las paredes de la sala. Sus ojos, antes chispeantes y llenos de historias, ahora parecían vacíos, empañados por una tristeza profunda. No había sonrisas, no había anécdotas del pasado, solo un silencio incómodo que nadie se atrevía a romper. Mi madre, siempre tan enérgica, se movía por la habitación con una lentitud inusual, su rostro surcado por nuevas arrugas de preocupación. Algo estaba muy mal, y no era solo la edad del abuelo. Ricardo se inclinó hacia mí, su aliento cálido en mi oído. «Nos vamos», susurró, su voz apenas audible. «Algo está muy, muy mal». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ricardo no era de los que se asustaban fácilmente. Su calma habitual era una de las cosas que más amaba de él.
Si él sentía esta urgencia, esta necesidad de escapar, entonces la situación era verdaderamente grave. Levanté la vista para interrogarlo con la mirada, pero él negó con la cabeza, sus ojos buscando algo en la habitación. El pastel de 3 leches, que solía ser el centro de atención de cualquier festejo, permanecía intacto sobre la mesa, sus velas sin encender. Nadie parecía tener apetito. Mi prima Isabel, a quien no veía desde la Navidad pasada, estaba sentada en un rincón, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Había perdido peso, y su piel, antes vibrante, lucía pálida y sin vida. Un nudo de preocupación se formó en mi estómago. ¿Qué había pasado en mi ausencia? ¿Qué secreto se ocultaba detrás de esta fachada de celebración? Intenté hablar con mi madre, pero ella me esquivó, murmurando excusas sobre la cocina. La vi intercambiar miradas furtivas con mi tío Carlos, su hermano mayor. Había algo en esas miradas, una complicidad oscura, un entendimiento tácito que me excluía. La sensación de ser una extraña en mi propia familia se intensificó. La casa de mi abuelo, que siempre había sido un refugio, ahora se sentía como una jaula, con cada miembro de la familia atrapado en su propio silencio. Ricardo me hizo una señal con la cabeza hacia la puerta. Entendí el mensaje. No podíamos quedarnos. La atmósfera era asfixiante, cargada de un dolor y un misterio que me ponían los pelos de Point. Me puse de pie, mi silla raspando el piso, un sonido que pareció resonar en el silencio. Mi madre levantó la vista, sus ojos llenos de una advertencia silenciosa. Sabía que no aprobaría nuestra partida, pero la urgencia en la mirada de Ricardo era innegable. Mientras nos dirigíamos a la salida, mi abuelo por primera vez en toda la tarde levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante vi un destello de su antigua lucidez, un ruego silencioso que me heló la sangre. Luego su mirada volvió a perderse, y el silencio volvió a engullirlo. Salimos de la casa, el aire fresco de la tarde una bendición, pero el alivio fue efímero. Sabía que la huida era solo el principio. La pregunta que me atormentaba era, ¿de qué estábamos huyendo? Y más importante aún, ¿por qué? La pregunta de Ricardo seguía resonando en mi mente mientras nos alejábamos de la casa. ¿De qué estábamos huyendo? La Ciudad de México, con su caótico pulso, se sentía de repente como una trampa. Cada semáforo en rojo, cada bocinazo impaciente era un recordatorio de que no podíamos escapar tan fácilmente de lo que nos perseguía. Ricardo, con el ceño fruncido y la mandíbula tensa, conducía en silencio, sus ojos fijos en el camino como si tratara de descifrar un código. Sabía que él también estaba luchando por entender. Su silencio, que normalmente me reconfortaba, ahora me asfixiaba. Llegamos a un pequeño hotel boutique en la colonia Roma, un lugar que Ricardo había reservado de último minuto. El vestíbulo, con sus paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes, ofrecía una falsa sensación de calma. Pero incluso allí, la tensión nos seguía. Una vez en la habitación, Ricardo cerró la puerta con llave y corrió las cortinas, como si el mundo exterior pudiera colarse y alcanzarnos. Su rostro, iluminado por la tenue luz de la lámpara de noche, reflejaba una preocupación que nunca antes le había visto. «Sofía», comenzó Ricardo, su voz baja y grave, «hay algo que no te he dicho». Mi corazón dio un vuelco. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, densas y pesadas. Sabía que lo que venía no sería fácil. Ricardo se sentó en el borde de la cama, sus manos entrelazadas, y miró fijamente un punto en la pared. «Tu abuelo. Él no está bien. No solo físicamente». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Hace unos meses empezó a recibir visitas. Personas extrañas, con trajes caros, que llegaban en coches oscuros. Recordé el silencio en la casa del abuelo, la forma en que mi madre se había movido, casi con miedo. Mi madre me dijo que eran socios de negocios, le dije en mi voz apenas un susurro. Ricardo negó con la cabeza. No, no eran socios, eran otra cosa. Unos días antes de que llegáramos, tu abuelo me llamó. Estaba aterrado. Me dijo que había descubierto algo terrible, sobre una de las empresas de la familia, algo que lo ponía en peligro a él y a todos nosotros. Un escalofrío me recorrió la espalda. La empresa de la familia era el pilar de nuestra fortuna, una compañía de bienes raíces que mi bisabuelo había fundado. Siempre la habíamos visto como algo intocable, una fuente de orgullo. ¿Pero qué?, pregunté, mi voz temblorosa.
Ricardo me miró a los ojos, y en su mirada vi una mezcla de rabia y desesperación. Desvío de fondos. Blanqueo de dinero. Y algo mucho peor, Sofía. Algo que involucra vidas. La habitación empezó a girar a mi alrededor. ¿Vidas? ¿Qué significaba eso? La imagen de mi abuelo, con sus ojos vacíos, regresó a mí. Su silencio, su miedo, todo cobraba un nuevo y aterrador significado. Ricardo, no entiendo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Y por qué el abuelo no nos dijo nada antes? Ricardo se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su figura proyectando sombras danzantes en la pared. Tu abuelo era un hombre de honor. Pero se metió en algo de lo que no pudo salir. Estas personas son poderosas, están en todas partes, controlan hilos que ni siquiera imaginamos. Su voz se volvió más grave, más urgente. Cuando te llamé para decirte que volviéramos a México, no fue solo por el cumpleaños del abuelo. Él me pidió que viniera, que investigara. Me dio una caja, Sofía. Una caja con documentos. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Una caja? ¿Qué documentos? Ricardo se detuvo frente a mí, su mirada intensa. Evidencia. Pruebas de lo que estaba pasando. Me dijo que si algo le ocurría, yo tenía que asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Que yo tenía que protegerte a ti y a la familia. Su mano se posó sobre la mía, su tacto firme y reconfortante. Por eso nos fuimos tan rápido de la casa. No podíamos quedarnos. No era seguro. La revelación me golpeó como una ola fría. Mi familia, mi abuelo, involucrados en algo tan oscuro. La traición se sentía como un puñal en el pecho. No era solo el miedo, era la rabia. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos? ¿Cómo pudo el abuelo cargar con esto solo? La imagen de su rostro, tan lleno de angustia, me provocó una punzada de dolor. Tenemos que hacer algo, Ricardo, le dije, mi voz llena de una determinación que no sabía que poseía. No podemos dejar que esto quede así. Ricardo asintió, sus ojos reflejando la misma determinación. Lo sé, pero tenemos que ser inteligentes. Estas personas no se detendrán ante nada para proteger sus secretos. Me di cuenta de que la huida no era el fin, sino el principio de una batalla que apenas comenzaba. La rabia se mezclaba con el miedo, pero también con una nueva y feroz necesidad de justicia. No solo para el abuelo, sino para todos los que habían sido dañados. La noche en la Ciudad de México se sentía de repente más oscura, pero en mi interior una llama se había encendido. La decisión de Ricardo de irnos, aunque abrupta, se sintió como el primer aliento de aire fresco en una habitación asfixiante. Salimos de la casa del abuelo bajo la mirada de mi madre, quien no dijo una palabra, solo nos observó con una mezcla de alivio y una tristeza insondable. Subimos al coche de alquiler, el silencio entre nosotros más elocuente que cualquier conversación. Ricardo condujo sin rumbo fijo por un tiempo, las luces de la Ciudad de México desfilando ante nosotros como un río incandescente. Finalmente se detuvo en una calle tranquila, bajo la sombra de un viejo pirul. Sofía, comenzó Ricardo, su voz baja y cargada de una seriedad que rara vez le escuchaba, lo que vi en la casa de tu abuelo. No es normal, no es solo vejez. Se giró para mirarme, sus ojos fijos en los míos, buscando una comprensión que yo apenas comenzaba a procesar. Tu abuelo tiene miedo. Un miedo que le carcome el alma, y no es por la muerte. La palabra miedo resonó en el coche, una vibración helada que se aferró a cada fibra de mi ser. ¿Qué podría asustar tanto a un hombre que había sobrevivido a terremotos, crisis económicas y la pérdida de seres queridos con una entereza inquebrantable? Le pedí que me contara todo, cada detalle, por insignificante que pareciera. Ricardo, con la calma que lo caracterizaba incluso en los momentos de mayor tensión, me relató lo que había observado mientras yo estaba distraída con los demás familiares. Había notado que el abuelo, cada vez que mi tío Carlos se acercaba, se encogía, sus manos temblaban visiblemente. Carlos, por su parte, mantenía una sonrisa forzada, pero sus ojos, me dijo Ricardo, estaban fríos, calculadores. Recordé la conversación de Ricardo con mi tío, su insistencia en proteger los secretos de la familia. La pieza faltante del rompecabezas comenzaba a encajar, pero la imagen que se formaba era aterradora. Carlos, murmuré, el nombre de mi tío sabiendo a bilis en mi boca. Él siempre había sido el favorito de mi abuelo, el hijo pródigo que regresaba de vez en cuando con promesas de grandeza. Pero detrás de esa fachada de éxito, siempre había sentido una oscuridad,
una ambición desmedida que me inquietaba. Ricardo asintió, su mandíbula tensa. Parece que Carlos ha estado manejando los negocios del abuelo últimamente. Y no de la mejor manera, por lo que pude escuchar. Hay deudas, propiedades hipotecadas. Cosas que el abuelo jamás habría permitido. La revelación me golpeó como un mazazo. Mi abuelo había sido un hombre de principios, un empresario intachable que se construyó su fortuna con trabajo duro y honestidad. La idea de que sus negocios estuvieran en ruinas, y peor aún, que mi propio tío fuera el responsable, era inconcebible. La rabia que había sentido en la casa del abuelo, esa llama incipiente, ahora ardía con una intensidad feroz. No era solo por el abuelo, era por la traición, por la manipulación, por el descaro de Carlos al presentarse en el cumpleaños de mi abuelo como si nada. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro ahogado por la indignación. Ricardo me tomó la mano, su tacto firme y reconfortante. Primero, tenemos que averiguar la verdad. Toda la verdad. Y luego vamos a hacer que Carlos pague por esto. En ese momento, la búsqueda de justicia dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en una necesidad visceral. La traición de Carlos no solo había dañado al abuelo, sino que había profanado la memoria de una familia que siempre se había enorgullecido de su unidad y sus valores. La venganza, una palabra que antes me habría parecido ajena, ahora se presentaba como el único camino posible. La noche, antes oscura y opresiva, ahora parecía un lienzo en blanco para trazar el plan que nos llevaría a desenterrar los secretos de Carlos y exponer su farsa. La primera luz del amanecer se filtró por las cortinas, pintando la habitación con un gris melancólico. Ricardo y yo no habíamos dormido. Las horas se habían escurrido entre susurros, planes y la cruda realidad de lo que Carlos le había hecho a mi abuelo. La rabia aún ardía en mi pecho, una llama constante que me impulsaba a actuar. No era solo la traición, era la deshonra, el haber pisoteado la confianza de una familia que siempre había puesto la honestidad por encima de todo. Necesitamos pruebas, Sofía, dijo Ricardo, su voz ronca por la falta de sueño. Algo que Carlos no pueda refutar, algo que lo desenmascare por completo. Su mente, siempre metódica, ya estaba trazando el camino. Había algo en su determinación que me infundía una extraña calma, una certeza de que no estábamos solos en esto. Él era mi ancla en medio de la tormenta. La mañana transcurrió entre llamadas discretas y la búsqueda incansable de información. Ricardo, con su habilidad para navegar el laberinto digital, rastreó cada movimiento de Carlos. Descubrimos una red de empresas fantasma, transacciones dudosas y propiedades que no cuadraban con el perfil de un hombre que se presentaba como un benefactor desinteresado. El hedor a corrupción se volvía más denso con cada hallazgo. La magnitud de su engaño era abrumadora, pero no nos detendría. La pieza clave, según Ricardo, era una propiedad en las afueras de la Ciudad de México, registrada a nombre de una de esas empresas ficticias. Es su escondite, Sofía, me explicó, donde guarda sus secretos más oscuros. Ahí debe estar la verdad. La idea de irrumpir en ese lugar me llenaba de una mezcla de miedo y una adrenalina incontrolable. Sabía que estábamos cruzando una línea, pero la sed de justicia era más fuerte que cualquier temor. Esa tarde nos dirigimos hacia la dirección que Ricardo había descubierto. El coche avanzaba por carreteras secundarias, dejando atrás el bullicio de la ciudad para adentrarse en un paisaje más árido y desolado. El sol caía, tiñendo el cielo de naranjas y morados, un telón de fondo ominoso para nuestra misión. El silencio en el coche era pesado, solo roto por el sonido de nuestros propios pensamientos. Cada kilómetro nos acercaba más a la verdad, y quizás al peligro. La propiedad era una casa vieja y desvencijada, oculta entre una arboleda densa. Las ventanas estaban tapiadas, el jardín cubierto de maleza. Parecía abandonada, pero Ricardo había detectado actividad reciente. Había un aura de misterio, casi de malevolencia, que emanaba de la casa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, una batería de tambores anunciando lo inminente. Mientras Ricardo forzaba la entrada trasera, un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el frío de la noche que se cernía, sino la sensación de estar a punto de desenterrar algo que muchos preferirían mantener enterrado. El crujido de la madera al ceder fue un sonido ensordecedor en el silencio del anochecer. Entramos en la oscuridad, armados solo con una linterna y una determinación inquebrantable.
El aire dentro era denso, rancio, cargado con el polvo del tiempo y sentía con el peso de muchos secretos. La linterna de Ricardo cortó la oscuridad, revelando un caos de papeles y cajas. No era una casa, era un archivo, un repositorio de la vida oculta de Carlos. Había documentos bancarios, contratos y lo que parecía ser correspondencia personal. Mi mirada se detuvo en una foto descolorida sobre un escritorio cubierto de polvo. Era mi abuelo, joven y sonriente, junto a un hombre que no reconocía. Ricardo se acercó, su expresión tensa. «Sofía, mira esto», dijo, su voz apenas un susurro. En sus manos sostenía un legajo de documentos que parecían ser testamentos y poderes notariales. Todos con la firma de mi abuelo, pero algo en ellas no encajaba. La letra era similar, pero no idéntica. La revelación se cernía sobre nosotros, una verdad que amenazaba con derrumbarlo todo. Ricardo extendió los documentos sobre la mesa de centro, cada página un golpe más al corazón. No eran solo testamentos, eran poderes notariales, contratos de venta de propiedades y una serie de documentos financieros que, según él, vaciaban las cuentas de mi abuelo a un ritmo alarmante. La firma. Esa era la clave. Al principio me pareció idéntica, pero Ricardo, con su ojo entrenado para los detalles, me señaló las sutiles diferencias, el trazo de la A en el apellido, la inclinación de la R en su nombre, la presión inconsistente en el papel. Era una falsificación magistral, pero una falsificación al fin y al cabo. El sudor frío me perlaba la frente. ¿Quién? ¿Quién haría algo así? Pregunté, la voz apenas un susurro. Mis ojos se posaron en mi madre, que se movía nerviosa por la cocina, ajena a la bomba que estaba a punto de estallar en la sala. ¿Podría ser ella? La idea me revolvió el estómago. No, mi madre no sería capaz. Pero entonces, ¿quién? La respuesta llegó de la manera más inesperada, como un trueno en un cielo despejado. Ricardo se levantó y se dirigió directamente al estudio de mi abuelo, un lugar que siempre había sido su santuario privado, lleno de libros y el aroma a tabaco añejo. Yo lo seguí, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Él buscó algo con determinación, revisando cajones, estantes, hasta que sus dedos se detuvieron en una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Mi abuelo siempre había sido metódico y Ricardo, con su intuición, pareció saber dónde buscar. Con una combinación que, según él, era la fecha de nacimiento de mi abuela, la caja se abrió con un suave clic. Adentro no había joyas ni dinero, sino un diario. Un diario con tapas de cuero gastado, cuyas páginas amarillentas guardaban la historia de los últimos años de mi abuelo. Ricardo me lo entregó, sus ojos fijos en los míos, cargados de una tristeza profunda. «Léelo, Sofía», me dijo. «Aquí está la verdad». Con manos temblorosas abrí el diario. La letra de mi abuelo, antes firme y elegante, ahora se ve, ya temblorosa, casi ilegible en algunos pasajes. Las primeras entradas hablaban de su deterioro de salud, de la soledad. Pero luego la narrativa cambió. Una entrada fechada apenas 6 meses antes me heló la sangre. Hoy, nombre del primo me visitó. Trajo papeles. Dice que son para mi bienestar, que debo firmar para asegurar mi futuro. No entiendo del todo, pero confío en él. Es mi sobrino, después de todo. El nombre de mi primo, el hijo de la hermana de mi abuelo, saltó de la página como un puñal. Él, el que siempre había sido el más cercano a mi abuelo en los últimos años, el que se había ofrecido a ayudarlo con sus finanzas. Él, el que mi madre defendía a capa y espada, diciendo que era tan bueno y dedicado. Las siguientes entradas eran aún más desgarradoras. Hablaban de presiones, de visitas constantes, de mi abuelo sintiéndose confundido y obligado a firmar documentos que no comprendía. Describía cómo sus propiedades, sus ahorros de toda una vida, estaban siendo transferidos. Mi abuelo había sido despojado de todo, lentamente, sistemáticamente, por alguien de nuestra propia sangre. Una oleada de náuseas me invadió. No era solo traición, era un acto de crueldad inimaginable contra un anciano vulnerable. Mi abuelo no estaba perdiendo la memoria, estaba siendo manipulado. La rabia, una furia fría y controlada, comenzó a gestarse en mi interior. Miré a Ricardo, sus ojos reflejando la misma indignación. No había duda. Teníamos que actuar. Teníamos que hacer justicia. El dolor en los ojos de mi abuelo, esa tristeza profunda que había notado desde que llegamos, ahora tenía un nombre, un rostro. Y ese rostro era el de mi primo. El mismo que ahora en la sala,
Charlaba despreocupadamente con otros familiares, con una sonrisa que ahora me parecía una máscara. La revelación no solo se cernía sobre nosotros, nos había golpeado de lleno, dejando una herida abierta y la urgente necesidad de sanarla. La revelación no solo se cernía sobre nosotros, nos había golpeado de lleno, dejando una herida abierta y la urgente necesidad de sanarla. Mis ojos buscaron los de Ricardo, encontrando en ellos la misma determinación que sentía. Había llegado el momento de confrontar la verdad, de desenterrar lo que mi familia había intentado ocultar por tanto tiempo. El aire en la sala se volvió denso, cargado de una electricidad palpable. Sabía que cada palabra, cada acción a partir de ese instante marcaría un antes y un después. Me levanté de la silla, el movimiento captando la atención de algunos. Ricardo puso una mano en mi espalda, un gesto silencioso de apoyo que me dio la fuerza necesaria. Mi mirada se posó en mi primo, su sonrisa despreocupada era una afrenta directa a la angustia que devoraba a mi abuelo. El silencio que siguió a mi movimiento fue abrumador, cada respiración parecía amplificarse. Necesitamos hablar, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía por dentro. No podemos seguir ignorando lo que le ha pasado al abuelo. Las miradas se cruzaron, algunas curiosas, otras llenas de un temor evidente. Mi madre se acercó, su rostro una máscara de preocupación. Sofía, por favor, no es el momento, susurró, intentando desviar mi atención. Pero ya no había vuelta atrás. La rabia, el resentimiento acumulado por años de verdades a medias y secretos susurrados, burbujeaba en mi interior. El momento es ahora, mamá, respondí, sin apartar la vista de mi primo. El abuelo merece justicia, y todos aquí merecen saber la verdad. Mi primo, al principio, intentó mantener su fachada de inocencia. ¿De qué hablas, Sofía?, preguntó con a voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba un temblor casi imperceptible. Ricardo dio un paso adelante, su presencia imponente llenando el espacio. Sabemos lo que hiciste, dijo Ricardo, su voz baja pero cargada de una autoridad innegable. Sabemos cómo engañaste al abuelo, cómo te aprovechaste de su confianza. No vamos a permitir que esto quede impune. Las palabras de Ricardo cayeron como piedras, rompiendo la frágil paz que se había mantenido. Mi primo palideció, su sonrisa se desvaneció por completo. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los familiares, algunos sorprendidos, otros con miradas que revelaban un conocimiento tácito. La confrontación había comenzado, y la tensión era casi insoportable. Mi abuelo, que hasta entonces había permanecido ajeno, levantó la cabeza, sus ojos nublados buscando los nuestros. Uno de los tíos, siempre el mediador, intentó intervenir. Esto es una fiesta familiar, no un juzgado, dijo, intentando suavizar la situación. Pero la justicia no podía esperar. Una fiesta donde el homenajeado ha sido traicionado por alguien de su propia sangre, repliqué, mi voz resonando con una claridad que sorprendió incluso a mí misma. ¿Crees que el abuelo está celebrando? Mira su mirada, su tristeza. Esto no es solo por dinero, es por el daño a su alma. La acusación abierta pública desarmó por completo a mi primo. Su postura se encorvó, y la negación inicial dio paso a una especie de resignación. Las pruebas que Ricardo había reunido meticulosamente eran irrefutables. Documentos, transferencias bancarias, testimonios. Todo apuntaba a él. La verdad, dolorosa y cruda, finalmente salía a la luz. La revelación no solo impactó a los presentes, liberó al abuelo de un peso invisible que lo había estado aplastando. Mi primo, acorralado, finalmente confesó. No hubo gritos ni lágrimas, solo una aceptación sombría de su culpa. El silencio que siguió fue diferente, no incómodo, sino lleno de una extraña calma. Era el silencio de la verdad, de la justicia que se abría paso. La familia estaba rota, sí, pero también se estaba reconstruyendo sobre una base más sólida, la de la honestidad. La confrontación fue el punto de inflexión, el momento en que la herida empezó a cicatrizar. Los días que siguieron fueron difíciles, llenos de conversaciones complicadas y decisiones dolorosas. Se inició un proceso legal, y aunque el camino sería largo, sabíamos que estábamos en la dirección correcta. Lo más importante fue ver al abuelo. Poco a poco la luz regresó a sus ojos. Había dolor, sí, pero también una paz que no había visto en él desde hacía mucho tiempo. La justicia no siempre es dulce, a veces es amarga, pero es necesaria para sanar.
Ricardo y yo permanecimos en México por un tiempo, apoyando al abuelo y a mi madre. La familia, aunque dividida por la traición, encontró una nueva forma de unirse en torno a la verdad. La experiencia nos había cambiado a todos. Había aprendido que la lealtad se demuestra en los momentos más oscuros, y que el amor familiar, aunque a veces doloroso, es inquebrantable. La revelación no solo había traído justicia, sino también una amarga, pero necesaria, lección de vida. El aire en la sala se volvió denso, casi irrespirable. La mirada de mi abuelo, antes llena de una calidez familiar, ahora era un pozo de vacío. Ricardo, no entiendo, le dije, la voz apenas un susurro. ¿Por qué? Él, mi abuelo, el hombre que me enseñó a pescar en el lago de Chapala y a contar estrellas, solo desvió la mirada. Mi esposa, a mi lado, apretó mi mano, su apoyo silencioso era mi único ancla en ese mar de traición. La verdad, como un huracán, había arrasado con todo a su paso. Las cuentas bancarias vacías, los terrenos familiares vendidos, las deudas que nos ahogaban. Todo orquestado por él, por mi propio abuelo, junto con ese abogado sin escrúpulos que había jurado protegernos. El resentimiento se había transformado en una obsesión ardiente. Cada noche repasaba los documentos, las fechas, las firmas. Cada pieza del rompecabezas encajaba en una imagen de engaño tan cruel que me costaba creerla. Mis padres, mis tíos, todos vivían en una burbuja de ignorancia, creyendo en la bondad inquebrantable de su patriarca. Esa noche, en su cumpleaños número 90, la fiesta se había disuelto en un silencio incómodo. Solo quedábamos nosotros, la familia más cercana, y la verdad flotaba como un fantasma entre los canapés, sin tocar. Mi abuelo se levantó, su figura encorvada bajo el peso de los años, o quizás bajo el peso de su propia conciencia. No tenía otra opción, balbuceó, su voz rasposa. Los negocios. La crisis. Necesitaba proteger a la familia. La mentira era tan burda, tan descarada, que me hirió más que la traición misma. Mi esposa, con una calma que yo no poseía, se acercó a él. Abuelo, dijo suavemente, la verdad siempre sale a la luz. No se puede construir la seguridad de uno sobre la ruina de otros. Él se encogió, una sombra de lo que fue. La justicia no llegó con un golpe de martillo en un tribunal, ni con una confesión dramática. Llegó con el peso de la verdad, revelada por los documentos que habíamos desenterrado, por los testimonios de los pocos que se atrevieron a hablar. El abogado, al ver su castillo de naipes desmoronarse, huyó del país, dejando tras de sí un rastro de bancarrota y deshonor. Mi abuelo, despojado de su autoridad moral, se retiró a la soledad de su casa, sus 90 años de vida empañados por la sombra de sus actos. No hubo gritos ni lágrimas en mi parte, solo un vacío, una sensación agridulce. Habíamos recuperado lo que era nuestro, o al menos, una parte de ello. Pero el precio fue la fractura irreparable de la familia, la pérdida de la inocencia, la certeza de que incluso los lazos de sangre podían romperse por la avaricia. Miré a mi esposa, su mano en la mía, y supe que a pesar de todo, habíamos sobrevivido. La cicatriz quedaría, sí, pero también la fortaleza que habíamos encontrado el uno en el otro. La venganza no trajo la satisfacción que imaginé, solo una paz cansada. Aprendí que algunas batallas se ganan, pero las heridas que dejan son profundas, y la verdadera victoria reside en reconstruir lo que queda, ladrillo a ladrillo, con la verdad como cimiento.